Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, estamos en el programa de la Facultad de Derecho, Derecho al Día. Mi nombre es Juan Seda y como todos los miércoles nos comunicamos por esta vía tratando de compartir con nuestra audiencia conversaciones con profesores de nuestra casa sobre temas de actualidad. El tema que vamos a tocar hoy es discapacidad y derechos, un tema que abre un abanico bastante amplio porque las personas con discapacidad incluyen desde personas con discapacidad motriz, personas con discapacidad sensorial, discapacidad visceral, discapacidad mental, intelectual. Hay distintos tipos de situaciones y distintos desafíos que afronta nuestra sociedad respecto de este tema. Así que para ello vamos a contar con en nuestro estudio la presencia de una de las integrantes de la Comisión de Discapacidad de la Ciudad de Buenos Aires, que es Mercedes Rosenthal. ¿Cómo te va, Mercedes? Hola, muy bien, gracias. Bueno, gracias por venir. No, les agradecemos a ustedes el espacio. Te invitamos también porque ustedes están colaborando desde Copidis en la organización de las jornadas que se hacen en la Facultad de Derecho la semana próxima con el apoyo en la interpretación de la lengua de señas. ¿Cómo tienen este tipo de contactos? ¿Ustedes suelen ofrecer esto o es algo que lo hicieron solamente porque es la UBA, la de dar una mano con un intérprete? Sí, digamos, a nivel de Ciudad de Buenos Aires existe reglamentación relacionado con contar con intérpretes y con agentes con conocimiento de lengua de señas argentina en el ámbito de atención al público. Es una temática que intentamos visibilizar a nivel comunicacional en todos los ámbitos de la atención al público, de las jornadas, de las instancias de capacitación, etcétera, justamente para visibilizar la temática y que todas las personas puedan contar con los apoyos necesarios para permanecer y ser partícipes de las distintas actividades. Claro, o sea que en cada actividad pública que se organiza en el área de Copidis siempre hay intérprete de lengua de señas. Sí, en el área de Copidis también. En otras áreas del gobierno también cuentan con instancias de intérprete de lengua de señas y bueno, de a poco la idea es ir visibilizando y que una mayor cantidad de áreas de gobierno puedan contar con este recurso. Claro. ¿Y eso cómo lo hacen? ¿Tienen un cuerpo de intérpretes? ¿Hay una persona? ¿Se contrata en cada situación? No, nosotros tenemos intérpretes de lengua de señas de Copidis que podemos ofrecerlo. Y la idea es hacer que cada repartición, cada área de gobierno se haga cargo de su parte, de su staff, digamos, de empleados del gobierno de la ciudad, contemplando también la necesidad de un intérprete dependiendo del caso. Claro. La idea no es que Copidis acapare todos los recursos de discapacidad, sino hacer que cada área de gobierno de la ciudad tome lo suyo como algo que le pertenece, incluyendo la comunicación a la comunidad sorda. Claro. Mercedes, estamos dando por sentado que todo el mundo sabe qué es Copidis. ¿Por qué no nos decís un poco, nos explicás un poco más? Porque bueno, es un organismo creado con la Constitución de la ciudad, en su momento con otro nombre, que era Copine. Pero ¿por qué no nos decís un poco de qué trata Copidis? Bueno, Copidis es la Comisión de Discapacidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es una comisión creada por la Ley 447 de la Constitución de la ciudad. Tiene determinadas misiones y funciones, entre ellos las de transversalizar y visibilizar la temática de discapacidad como eje que pertenece a todos los ámbitos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de todos los poderes. Copidis pertenece al Poder Ejecutivo y trabaja de esta manera, brindando cursos de capacitación, sensibilización, una bolsa de empleo destinada a personas con discapacidad, un programa de becas de formación y de estudio con el que también articulamos con la Universidad de Buenos Aires, y distintos programas, entre ellos también uno de fortalecimiento a organizaciones de la sociedad civil que cumplen esta función, ¿no? La de visibilizar la discapacidad como un eje que atraviesa todas las áreas en este caso, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, hay un tema muy en particular vinculado a las administraciones en general, pero bueno, en la Ciudad de Buenos Aires hubo varios fallos famosos sobre la obligatoriedad de la administración de contratar personas con discapacidad y que la administración en su momento no estaba
cumpliendo, y eso obligó a que hubiera medidas, acciones de amparo presentadas, y creo que a partir de ahí se elaboró todo un programa, un protocolo para la contratación de personal. ¿Es así? Sí, exacto, digamos, el área del registro laboral de Copidis existe antes de este fallo judicial que vos estás mencionando. Lo que produce el fallo judicial es que todas las áreas del gobierno de la ciudad tengan que pasar sí o sí por Copidis y por nuestro registro de aspirantes a empleo público, que es para vecinos de la ciudad de Buenos Aires que tengan certificado de discapacidad vigente en edad laboral, previa a la contratación de cualquier persona, claro, incluyendo personas, digamos, sea con o sin discapacidad, tienen que preguntarnos a nosotros si contamos con personas que tengan este perfil laboral. Claro, o sea, cualquier oficina de la ciudad, antes de contratar a alguien, tiene que enviar, o sea, tener como ese visado de Copidis. Sí, exacto. Y eso, en el largo plazo, ustedes, ¿cuánto piensan que puede tardar en llegarse a este mínimo que estipula la Constitución de la ciudad, que es el 5% de la planta del personal? Uno, digamos, claramente no puede estimar un tiempo. La inclusión laboral de personas con discapacidad en escalafón general se da de una manera mucho más fluida. Claramente que la inserción laboral depende también de la educación inclusiva y de la posibilidad de que los niños y jóvenes con discapacidad puedan ingresar en las escuelas públicas o privadas y en los establecimientos universitarios, recibirse y poder el día de mañana ser médico, ser abogado y tener un perfil de empleabilidad profesional que sea apto para los requisitos que posee el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires u otras instancias gubernamentales o privadas. Claro. Bueno, estamos hablando con Mercedes Rosenthal de Copidis. Vamos a continuar, ahora te voy a seguir preguntando, pero es la hora de hacer el primer corte en el programa del día de hoy de Derecho al Día. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, hoy dedicado a las jornadas, las segundas jornadas Discapacidad y Derechos, que se van a realizar la semana próxima en la Facultad de Derecho, el jueves 29 y viernes 30. La presentación va a ser a las 18 horas y la primera conferencia va a ser a las 18:30 horas, con una conferencia a cargo de la doctora Elizabeth Aymar y el doctor Leandro Despuis. Y el viernes 30 va a haber también dos paneles importantes, uno a las 18:15, donde va a participar Matías Alonso de Copidis, Sandra Katz y María José Lubertino, justamente que es titular del Observatorio de la Discapacidad de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad, o sea, con ADIS. Justamente estamos en contacto con María José Lubertino. ¿Me escuchás, María José? Sí, cómo no, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Vas a estar en el panel de la semana próxima, de las jornadas, del viernes 30. Así es. Bueno. Muy contentos y bueno, se da esta simultaneidad de siendo docente de la UBA y trabajando tanto los temas de la no discriminación, de la igualdad y la inclusión, ahora estar al frente del Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad, así que vamos a estar en esa doble función. Perfecto. María José está hace muchos años trabajando con el tema de derechos de las minorías, el tema de la discriminación y en particular el tema de la discapacidad le has dado bastante importancia en tu carrera. ¿Por qué no nos contás un poco cuál es la función de este observatorio, este nuevo organismo del cual sos titular? Bueno, el observatorio fue creado por decreto del Ejecutivo en el año 2011. Yo estoy al frente desde marzo de este año, pero tiene como mandato principal monitorear la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en los 3 poderes del Estado y a nivel nacional, provincial y municipal, y fundamentalmente impulsar la difusión de los derechos de las personas con discapacidad, y de alguna manera es un observatorio participativo porque la idea central es que no sea integrado exclusivamente por funcionarios de los distintos ministerios, sino que también esté integrado por organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil. Y bueno, de alguna manera nosotros en este momento estamos
constituyendo observatorios provinciales. En cada provincia la idea es que haya observatorios de los derechos de las personas con discapacidad. En este momento solamente hay en Tucumán y en San Juan, y vamos a estar constituyendo el observatorio de la Ciudad de Buenos Aires el 3 de junio, y ya están en reuniones preparatorias Mendoza y provincia de Buenos Aires, pero nos estamos reuniendo con las organizaciones no gubernamentales y sociales de carácter nacional para proponerles que sean un poco el esqueleto que dinamice en cada provincia el armado de estos observatorios. Hoy tuve reunión con la CTA y por supuesto estuvimos trabajando fundamentalmente la idea de temas como, estuve con CTA y con CETERA, entonces también muchas organizaciones no gubernamentales nacionales, como puede ser la Federación de Ciegos, la Federación de Sordos, otras organizaciones de nivel local, se van a integrar en cada observatorio provincial. También estamos trabajando la reforma del Código Civil. Como vos sabés, hay observaciones del comité en relación a algunos puntos de lo que es la reforma del Código Civil, así que mañana vamos a tener una reunión con el CELS, no me quiero olvidar de nadie, ADC, creo que ASIC también, y FAICA y otras organizaciones que vienen trabajando estos temas, REDI, para hacer una propuesta alternativa a la media sanción que vino del Senado en materia de capacidad y derechos de las personas con discapacidad en el Código Civil. Estamos armando un proyecto de ley para que el observatorio tenga una ley y de alguna manera también tenga mayor independencia y autonomía del Poder Ejecutivo. Hay varios modelos, pero la idea central tal vez sería que funcione como una especie, o bajo la órbita de la Defensoría del Pueblo, o que pueda ser un organismo en algún otro ámbito para... Claro, que sea un organismo extrapoder. Exactamente, pero también eso hay que discutir un poquito porque, como vos sabés, extrapoder tiene que estar en la órbita o del legislativo, del ejecutivo, del judicial. Entonces habrá que hacer un debate participativo. La idea es que más o menos tengamos un par de meses para reflexionar. También en su momento hubo proyectos en la ciudad de Buenos Aires en el mismo sentido, enviados por la Defensoría del Pueblo de la ciudad, así que vamos a tomar como base alguna de estas propuestas que había hecho la doctora Ferreira en su momento y pensarlo. Pero bueno, fundamentalmente 4 objetivos como muy potentes y muy fuertes, que es inclusión educativa, que no haya un solo niño, niña, adolescente fuera de la escuela. Como vos sabés... ¿A qué te referís, María José, con la escuela? ¿De la escuela común o incluís en esto a la educación especial? Primero hablo de la escuela, porque nuestra principal preocupación es la cantidad de niños o niñas que con la excusa de la rehabilitación están en centros de rehabilitación y no tienen contacto con la escuela, ni especial ni ordinaria. Entonces ahí creemos que una cosa es la rehabilitación, que se puede hacer en media jornada, pero también es muy importante que los chicos tomen contacto con el ámbito educativo. En ese aspecto es la primera prioridad, y después creo que se ha zanjado el debate de versus especial versus escuela inclusiva. Nosotros creo que tenemos que promover, como lo plantea la ley nacional y como creo que hoy hay más consenso, que las personas puedan elegir, decidir, y que no haya capítulos cerrados, ¿no? La experiencia, nosotros entendemos, de las personas con discapacidad es que, primero, hay distintos tipos de discapacidad, hay distintos tipos de modalidades en la educación ordinaria y en la especial. Cada discapacidad tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, en materia de personas sordas, seguro que tienen que, aunque se incorporen a la educación ordinaria, seguro que tienen que seguir media jornada con su educación específica. Claro. Entonces, y no hay antinomia, no es una o la otra. Me parece que
tiene que darse más herramientas a los docentes de la educación común para que no tengan tantos prejuicios, tantos miedos y que no estén tan desarmados para poder incorporar personas con discapacidad en la educación común. Y también no todo chico es rehén de que necesariamente tiene que estar en una modalidad o en otra. Creo que tiene que tener el sistema mucha flexibilidad para acompañar en el derrotero educativo a un chico que puede empezar por un lado, pasar al otro, ir y volver, o compartir media jornada en un lado o en el otro. Entonces, creo que vamos a avanzar en ese sentido, dándole la elección al propio chico, a la propia familia, y esa es un poco la idea y la inspiración con la que estamos trabajando desde el Ministerio de Educación, CETERA, nosotros, y bueno, lo importante acá es que no falten vacantes, Claro. desde inicial, y que se pueda hacer detección temprana y que podamos trabajar con flexibilidad. Claro. Después, otra prioridad absoluta, esto es la inclusión laboral, no solamente poner de manifiesto... Enunciame las 4 prioridades, así porque ahora tenemos el corte de media hora. Bueno, educación, trabajo, salud. inclusión laboral, salud y accesibilidad en todas sus formas son las 4 prioridades del observatorio. Claro. Bueno, yo te quería saludar porque vas a estar y agradecer porque vas a participar de estas jornadas. Realmente para nosotros también es un doble gusto también, no solamente en tu calidad de militante de estos temas, sino también de profesora de nuestra universidad, que participes en esas instancias. Sí, y una cosa muy interesante, que ya que estamos en el programa de la Facu, paso el chivo. Segundo semestre estoy presentando un CPO nuevo, que va los miércoles a la mañana, que va a hablar de reforma del Código Civil, leyes igualitarias y no discriminación, igualdad. Por supuesto, el capítulo de discapacidad es un capítulo, pero queremos hacer un debate sobre la reforma, el proyecto de reforma del Código Civil y las nuevas leyes de igualdad. Creo que es un CPO renovado que puede estar de interés para los alumnos avanzados de la carrera, ¿no? Bueno, contá con mucho gusto, lo vamos a difundir también. Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces el jueves próximo. El jueves es la inauguración y después el viernes en tu panel a las 18:15. Buenísimo, un gran gusto y nos estamos viendo. Gracias, Muy bien. Un beso, chau, chau. Fue la doctora María José Lubertino y bueno, con esto vamos a dar por cerrada la primera mitad del programa del día de hoy de Derecho al Día y continuamos en unos breves minutos. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Iniciamos la segunda parte del programa del día de hoy, Derecho al Día, de la Facultad de Derecho, con la presencia en la mesa de Mercedes Rosenthal. Gracias por venir, Mercedes, de Copidis. Y estamos teniendo contactos telefónicos con distintos invitados a las segundas jornadas Discapacidad y Derechos, que se va a realizar el jueves 29 y viernes 30 de mayo en la Facultad de Derecho. Precisamente la presentación de estas jornadas va a ser a las 18 horas con autoridades del rectorado y de la Facultad de Derecho, y a las 18:30 va a haber una muy interesante conferencia llamada Derechos Humanos y Discapacidad. Allí van a exponer Leandro Dispuis, que es presidente de la Auditoría General de la Nación, y la doctora Elizabeth Aymar, fundadora de la Red de Asistencia Legal y Técnica. Aunque no estoy seguro que sea Red de Asistencia Legal y Técnica. Estamos en contacto con Elizabeth Aymar. ¿Cómo te va, Elizabeth? Juan Seda te habla. Juan, buenas noches. ¿Está bien el título? ¿Es Red de Asistencia Legal y Técnica? Es Red de Asistencia Legal y Social. Ah, por eso, RALS. Ya me parecía. Bueno, estás hace muchísimos años en el tema de discapacidad, Elizabeth. 18 años. ¿Cómo te iniciaste como abogada? ¿Cómo te fuiste especializando en este tema? Bueno, yo trabajaba nunca me fui de la facultad, siempre empecé como ayudante de Derechos Humanos. Y en un momento, en la época que había becas de CONICET, había dos posibilidades, que eran adopción y discapacidad, y yo me sentí curiosidad por la de discapacidad, en función de que veía que había mucha normativa internacional, pero en ese momento bastante poco
poca legislación nacional, y en función de eso empiezo a hacer una experiencia en lo que era el Servicio Nacional de Rehabilitación, donde hacía unas encuestas, trabajo de campo, a las personas que obtenían el certificado de discapacidad. ¿Ahí eras estudiante todavía? Ahí era recién recibida, y entonces lo que veía era que, bueno, en 5 minutos se intentaba explicarle a una persona, con un alto impacto emocional, por supuesto, porque era el día que obtenía el certificado de discapacidad para ella misma o algún hijo, sobre los derechos y sobre el reconocimiento de la discapacidad, y realmente la persona se iba muy angustiada, o sea, peor de lo que había entrado, y al cabo del tiempo se relevaba sobre lo que había, los recursos que había obtenido esta persona, los derechos sobre la salud, y uno se daba cuenta que era muy poco lo que había hecho. Claro. En función de eso, empiezo a estudiar un poco la legislación nacional y comparada en torno a las personas con discapacidad. Estudió el primer curso que hicimos junto a Cristian Curtis, también en ese momento docente de la casa, sobre temáticas de discapacidad. Tuvo, bueno, un muy alto impacto, se repitió muchísimas veces. Después lo continuó mi amigo Pablo Rosales. Así que, bueno, la verdad que se avanzó muchísimo desde ¿Ese curso de extensión en qué año lo viste? El curso de posgrado, el primer curso fue en posgrado en el año 2001, y ese mismo año y al año siguiente se dieron simultáneamente los cursos de extensión. Ah, muy bien. Elizabeth, ¿cuáles son, o sea, no te voy a hacer dar ahora la conferencia que vas a dar el próximo jueves, pero a modo de adelanto, ¿cuáles son los ejes que hoy podrías destacar en la agenda de los derechos humanos en relación a la discapacidad? Bueno, hay un avance a partir de la convención, hay un avance muy importante en cuanto a la legislación, si bien lo que hace un poco la convención de alguna manera es unificar, porque vos pensás que desde el año 93, donde estaban las normas uniformes, de alguna manera las normas uniformes venían a decir a los estados lo que uno podía hacer en materia de discapacidad, pero es un texto muy blando. Si bien en materia de derechos humanos los textos en general tienen que ver con esta posibilidad de que el Estado pueda incorporar legislación y, bueno, y hacerlo un poco ayornado a su población, de alguna manera no definía derechos tan precisos como lo hace la Convención, y esto hizo que mundialmente se vean bloques de legislación mucho más heterogéneas, ¿sí? Ya no hay tanta diferencia como había hasta hace unos años en cuanto a la legislación europea, a la legislación de Brasil, que está bastante adelantado, de México, que también tiene una muy buena legislación, y sí, por supuesto, se ve en cuanto a lo que son la acción en esta legislación, porque, por supuesto, los recursos no sociales, porque la Argentina tiene muy buenos recursos sociales, tiene profesionales muy buenos preparados en labores de discapacidad, pero los recursos económicos realmente son muy deficientes, a diferencia de lo que hay en Europa. Yo tengo, bueno, que eso lo voy a contar en las conferencias, pero hemos hecho una experiencia con Inglaterra sobre un niño que nació en Argentina y se le inscribe allá para que tenga todo la certificación de discapacidad. Esto lo hicimos con 2 ONGs, y la verdad que, bueno, la diferencia más que nada es el recurso económico no humano. Claro. Elizabeth, bueno, como te conté cuando nos presentamos, cuando te presenté al aire, estoy aquí al aire con una representante de Copidis, del gobierno de la ciudad, con Mercedes Rosenthal, que nos hace el honor de acompañarnos. Quisiera... Te está saludando Elizabeth. Hola, Elizabeth. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Te quería preguntar un poco, Elizabeth, en tu experiencia en el largo plazo, porque sos una referente en este tema desde hace 2 décadas prácticamente, ¿cómo ves la evolución de los gobiernos en el tratamiento del tema, en el cumplimiento de normas, de las normas sobre discapacidad? No, en eso lo veo lento. Realmente es complejo. Y por una cuestión de que no hay una política, creo que no, si bien ahora empieza a haber políticas públicas, no hay una forma de hacer cumplir estas políticas públicas con sanciones, con multas, que eso es otra de las diferencias que uno ve en Estados Unidos o en Europa.
ante el uno es muy difícil generar políticas públicas cuando uno las necesita hacerlas a corto plazo, porque hay que cambiar la cabeza de la gente. Y cuando no hay una multa, no hay una sanción específica, la verdad que se torna bastante difícil. Hoy mismo, o sea, hoy si una persona con discapacidad, hoy como llueve, quiere tomar el subte, en Congreso, en la estación Congreso línea A, el ascensor no funciona. Nadie te puede ayudar con la silla porque es muy difícil bajar, tenés que ir hasta Avenida de Mayo, hasta la cabecera, y tratar de bajar en alguna de las estaciones que con suerte quizás, porque nadie lo sabe informar, funcione el ascensor. Y esto sucede porque realmente no hay ni una sanción para el empleado que no te asiste, ni ninguna sanción para el que decide que el ascensor esté cerrado. Porque Claro. en muchas ocasiones nosotros hemos hecho algún relevamiento de las líneas de subte y los ascensores no están rotos, sino que los cierran para que las personas que están en situación de calle no ingresen. Claro. Pero digamos que no es una solución para la persona con discapacidad, ni siquiera tampoco para las personas en situación de calle. Claro. Ustedes, le pregunto a Mercedes, ¿ustedes Sí. tienen así algún tipo de quejas de ese tipo, de reclamos? Sí, sí, totalmente. Nosotros contamos con un centro de información, atención y también de denuncias donde la intención es poder contar con datos estadísticos en relación a cuáles son las mayores demandas que tiene la población, un comité consultivo, representantes de personas con discapacidad y personas con discapacidad que intentan llevar a la mesa de Copidis y que Copidis un poco pueda articular con los diferentes organismos, claramente con las limitaciones que tiene nuestra ley en relación a la posibilidad de sancionar a otras áreas de gobierno, como menciona ella, y sí, esto de depender muchas veces de la capacitación, de la formación, de la importancia de identificar y eliminar barreras que limiten la participación del colectivo de personas con discapacidad o incluso de cualquier persona vulnerable de ser sujeto de exclusión. Claro. La intención de Copidis hoy en día es justamente esta, que cada área, incluyendo si es el subte, si es espacio público, si es educación, pueda incorporar la mirada de la convención y ir de a poco modificando su normativa, su cultura y sus prácticas en función de alojar a la diversidad. Claro. Es una tarea difícil, lleva años, estimo, es un cambio cultural muy fuerte el que se propone, que rompe un poco con un modelo en el que todos fuimos educados y justamente es hacer el paso en contra de lo que a todos nos educaron. Claro. Elizabeth, hablando de modelos un poco, hace un ratito hablábamos con María José Lubertino, que está en el Observatorio de Discapacidad de la CONADIS a nivel nacional, Sí. y ella nos decía que uno de los ejes en los que están trabajando desde este observatorio era en la adecuación del proyecto de reforma del Código Civil a la normativa de la Convención. Ustedes desde RALS han trabajado con esto de la adecuación del proyecto del Código Civil en función de la capacidad civil de las personas con Sí. discapacidad. Nosotros tenemos un área que hace muchas, asiste a las personas que requieren de la necesidad de un curador. Y realmente hoy se puede contar con jueces que hacen lo que se llama la curatela a medida, ¿sí? Un guante para cada persona. Y de esa manera uno intenta de alguna manera, en virtud del artículo 12, tratar de que estas salvaguardas, apoyos, se conviertan en algo más parecido a lo que pide la Convención. Claro. El tema es que hay que seguir trabajando porque, bueno, los otros días comentaba una mamá que el chico trabaja en Falabella, tiene síndrome de Down, necesita un curador para proteger sobre actos grandes de comercio, bueno, pero el juez ha dejado a salvo que reciba su sueldo, que es un sueldo muy pequeño, que tenga una tarjeta de crédito con muy poco monto, y esto en la práctica, ¿no? Porque me cuenta la mamá que viene muy angustiada porque la llamaban del banco, el chico había obtenido un préstamo de 15.000 pesos, en función de que el Verax está bien y que, bueno, a los ingresos le daban. Claro. Con lo cual, bueno, cuando yo manifiesto un poco esto en el juzgado, me dicen, bueno, al final, dice, este sistema tan moderno,
Y en realidad lo que uno le decía es, bueno, el sistema funciona, el tema es que nosotros tenemos que ir viendo las maneras de poder cada vez generando cosas nuevas, y esto es, bueno, lo que antes no se hacía, ahora habrá que mandar circulares a Banco Central para que tomen conocimiento de estas nuevas formas de protección de las personas, de estos curadores que de alguna manera ya no toman a la persona Claro. sí, que le quitan todos los derechos, sino que lo asisten. Lo asisten. Pero bueno, Yo te quería saludar especialmente, Elizabeth, te quería, bueno, anunciar, pensando en que creo que va a haber una buena convocatoria por la calidad de los expositores. Si bien no es un tema tan de agenda, tan convocante, me parece que realmente vale la pena tu presencia junto con la del presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despuig, va a convocar una buena cantidad de público en la inauguración de las jornadas. bueno, esperemos. Y quería agradecerte realmente que participes en este programa y también en las jornadas, porque sos una verdadera referente en el tema desde hace 2 décadas. Bueno, muchísimas gracias, Juan. A pesar de tu juventud. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces el jueves en las jornadas. Bueno, nos vemos el jueves. Saludos a la representante de Copidis. Bueno, Un saludo. muchas Chao, gracias. hasta luego. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos aquí para el cierre del programa. Estamos todavía con Mercedes Rosenthal, que tenemos varias preguntas para hacerte todavía. Bueno. Pero bueno, dejámonos que hagamos la última pausa del programa y continuamos con Derecho al Día. 87.9 87.9 Derecho al Día por Radio UBA. Último bloque de Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Hoy hemos hablado y continuamos charlando hasta las 9 de la noche de las segundas jornadas Discapacidad y Derechos que se van a realizar en la Facultad de Derecho precisamente el 29 y el 30 de mayo, iniciándose a las 15:30 la acreditación el jueves y con la presentación formal a las 18 horas. Con esta conferencia que recién comentaba con Elizabeth Aymar y Leandro Despuig a las 18:30 y el viernes con comisiones de debate que van a funcionar desde las 15:30 y a las 18:15 una mesa sobre discapacidad y políticas públicas donde van a concurrir Matías Alonso, presidente justamente de Copidis, Sandra Katz, coordinadora de la Comisión Universitaria sobre Discapacidad de la Universidad de La Plata y María José Libertino, con quien recién hablamos. En esta mesa, hoy contamos aquí con la presencia de Mercedes Rosenthal, un poco en representación de Matías Alonso. Sí, totalmente. Realmente quiero primero agradecer tu presencia, Mercedes, y aparte el apoyo que está dando Copidis con el recurso del intérprete. Me parece importante porque si va alguien que se maneja con lengua de señas, va a haber un intérprete disponible. Así que eso es un agradecimiento. Y quisiera que nos digas un poco, así como la doctora Libertino un poco nos enunciaba algunos ejes de la tarea del Observatorio de la Discapacidad, de la CONADIS, que nos digas un poco en esta gestión que se ha iniciado hace poco, ¿no?, de Matías Alonso, cuáles son un poco los ejes sobre los que está trabajando Copidis, o si también hay una continuidad con la gestión anterior. Sí, un poco los ejes nos lo marca la misma convención. La idea poder es dividir el trabajo en función de diferentes artículos que fueron seleccionados con determinados criterios. Entre ellos está el de toma de conciencia, que es sensibilizar a la sociedad en general sobre los temas relacionados con discapacidad y poder eliminar determinados prejuicios o preconceptos negativos. El artículo 9, que es el de accesibilidad y poder trabajar de manera articulada con los diferentes ministerios la accesibilidad en el espacio público e incluso también en las oficinas del ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El artículo 24, que es promover una educación inclusiva en todos los niveles del sistema. Y el artículo 27, que es de trabajo y empleo, donde propiciamos condiciones de empleo con apoyo para personas con discapacidad y empleadores del ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También contamos con un comité consultivo que un poco viene a garantizar la presencia y la voz en primera persona del colectivo de personas con discapacidad, que tienen que tener su mirada, su visión sobre determinadas políticas públicas que se implementan dentro de los diferentes poderes del gobierno. Claro.
¿Y este comité consultivo cómo está conformado? Está conformado por organizaciones de la sociedad civil que son elegidas. A través de la ley 447 se prevén determinadas organizaciones según el tipo de déficit y se incluyó una de promoción de derechos justamente por este cambio de mirada y de paradigma sobre la discapacidad. Claro. Bueno, entonces hay toda una tarea pendiente. ¿Y cuál dirías vos, quizás no sé si eso ya está tan armado formalmente, pero cuál dirías vos que es la prioridad? ¿Cuál es el problema más grave en este momento para las personas con discapacidad? Es claramente muy complejo de responder, primero porque yo no soy una persona con discapacidad, con lo cual no soy usuaria de los diferentes sistemas, tanto educativos y laborales, y me parece que es prioridad poder ponerlos en primera persona a conversar. Ellos son los usuarios y son los que se encuentran diariamente con las diferentes trabas. En COPIDIS nos llegan claramente demandas puntuales. Una de ellas es la educación y el trabajo, la accesibilidad, que se garantice el acceso de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad a un sistema educativo hoy común con instancias de integración es uno de los ejes fundamental para una promoción incluso dentro de un sistema laboral accesible y amigable. Claro. Bueno, estamos cerrando ya el día de hoy. Realmente quiero agradecerte nuevamente por la presencia, Gracias Mercedes. A los oyentes, invitarlos no solamente al programa de la próxima semana, sino invitarlos a las jornadas Discapacidad y Derechos que se van a realizar el jueves 29 y viernes 30 en la Facultad de Derecho. Y para la inscripción, que es totalmente gratuita, es la dirección de email es pdiscap@derecho.uba.ar, y si no, entrando a la página web de la Facultad de Derecho, www.derecho.uba.ar. Y con esto terminamos el programa del día de hoy y nos encontraremos entonces la semana próxima en Derecho al Día. Derecho al Día 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.